Hetaitemba engo, oye, oñe comentañas en tu perpipe proceso de cuña jeguasu ayaye pante. Hetamba eco cierto guaitejin, pero heta vemba veila andaja ella cierto gua. Haupea pemba eriña ñomongetata jinako arape angiru cuera ha ya me ema oíla cordial bienvenida, doctor Daniel P. Doctor, bienvenido una vez más a Huillene Tiempo de Hayuahuereña compartimos. Sé que tú la vagina con tiempo más gente ya huere, que tú más años compartí, se ven guardar ten privilegio siempre y que tú ñaño man que también tema de salud. Y desafiante el tema con arapewa, doctor, ¿eh? Mitos en el embarazo. O sea, están están en tu abuela, recomendación. Esta creencia pues hoy bebejina. Entonces eres abuela, estamba y que tú cierto guaja estamba ahí de repente da es cierto. Pero algo importante, Víctor, ninguno de estos mitos de supe no llegué en pro de perjudicar. Naipori. Entonces, en todo caso, si es que no es cierto, son ideas o uva desde amaiteya generación violado o pasada por generación, quizás no hay algún fundamento científico con a mitos de lleva, con a creencias de pero en ningún momento no llegué ñande su, ñande abuela, ñande tía, ¿cuera? No ñemo ñande en pro de que ñande perjudica a o algo se va a ir siempre con una muy buena intención, muchas veces ella debe dar consejo, pero que al final de repente la situación. Pechaite, na doctor, ñañe puru oigo tema ñaña de entrada oigo siempre ña el famoso pito, pues. Pito, Vea picore con influencia la embarazo de teco ya puta y combate. Parece copilla pito huela. Realmente con diría lleva. Quizás por algunas circunstancias o justamente en algunos casos o coincidí, había sido justo o aparecer con hipetín pito hueja, entonces upei catu la cuña o en duacue me en cuenta la oijala guasuja a un misa de repente oye pues no generalizar pues la cosa un misa pero no, Pero famoso, doctor. Es famoso, sí, se agenduetea hoy, se agenduetea, no es No le coi validez. no le coi validez, no hay forma de que sea cierto, lleva. Entonces, que tú ya pega como mito porque no hay fundamento y que tú o asegurar de que es cierto. Y de hecho es que se esta experiencia me con la ahí vete lugar para hija vecina dos tres cuñadas ni la pilla ya pero con la yepuca guazú había sido un propio isna la pito web o ñe pura hey allá. Ay, como la talla más página de pa o sea, pero al final después Falsa alarma. Falsa alarma. Doctor, ya gente usted vengo la cuña de Guazú llegó 2 veces o carua, o sea, doble o carua. Pero cierto Upechao ye, pero entender que cosas. Usamos la doble, o en este caso usamos 2 platos de comida cada día, por ejemplo, durante el embarazo. Das esa casein de esa para una seta la bebé. Tu shai terei una seta. O sea, que tereita. Hay que la mitad más y lo más seguro. Incluso, de hecho que la mamá va a estar aumentado de peso, pero terriblemente, ¿verdad? En gran manera. Entonces, te invito a ver, es cierto. ¿Cuál es lo cierto? De que sí, la mamá o la guasúa en este caso, o caruponá, ¿verdad? O caruponá o caruresai, ¿verdad? O caruresai, manera equilibrada y no se manera equilibrada. A veces gente ya la o carupona y carupona porque o carujeta. Tu chalas en mi tu chao ya serví de plato. No es que tú te puedas la comer saludable, sino más bien que sea equilibrada. Pero hay gente o una las ensaladas, o una las frutas, o una la proteína, o una sus vegetales. Todo lo que sea de alimentación, pero bien equilibrado. Véala
Pea la ya aconsejaba y que tuve en cuenta el embarazo, el tiempo de embarazo, o enseñan la mamá a la mitad en libre. Doctor, hay pico la ya es la coaco tembi una y por ahí ho. Tal vez se papá, se como papá o antes del embarazo la cuña y catujo, pero durante el embarazo no. Bueno, oí algunos alimentos que no valía ya abusar. Ah, Pero así prohibido, no hay por ahí, ya. En cuanto a alimentos que son picantes o comer demasiados alimentos enlatados, o sea, que tienen conservantes, comer demasiadas grasas o alimentos muy grasosos, ¿verdad? No es muy recomendable, así continuo, pero así igual pasa. Pero en sí, no hay por ahí durante el embarazo, peanda y que tu hijo, en cuanto a alimentos. siempre había doctor pe o la gente en directo y te mañana la cuña la inmolde y peango cuñata no peango y pucumie pecha mi ella pues a mi peaco imbaeta pero correcto algo de cierto doctor. Esto debe tener esa experiencia personal, ¿ya? Ah, Se mide co o otro tetangui. No hay cual, ahí la ñande y de cultura. ñande cultura, entonces la gente guasura monguare, y supe, o impete y tapiza, e iba supe cuimba eta, porque la de ipucu. Oye, dejo mañana, cierto que pega, cierto que pega y se ve la, porque algo que nos enduya lleva. Bueno, y vamos a ver a eso. Upeica tú, o se upea, ay, que otro tapiza, ahora saluda, y, cuimba, eta, porque y redondo y te. Llegó hoy. Baja, hoy metí contradicción porque primero se iba y cuimba, eta, porque se iba y. Entonces, al final, o cambias ya porque la creencia no tiene fundamento. Bueno, al fin y al cabo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque eres o depende la cuñala, medio redondo o puculento, es por la posición del bebé. Va esa para mí, o para horizontal, o para vertical, Iñacán bioto o Iñacán bateo, pero peixa cueva lleva, vertical. Horizontal que tú o ya atravesado. Claramente upao insiste la Claro que sí, claro que sí. va eco no dañáis hei hashama boina doctor no ya pongo daño a pandela a creencia va ya endua abuela mamá pero importante que siempre ya la recomendación profesional doctor siempre no habéis oye es la cuña ompa apoitereíramos envía bojeta y tereíramos la durante el embarazo la mitad en catujao se incanga o se taja y canga. Sí, pues oye, ya veí, pero legalmente no le coya veí otro fundamento, ya es otro mito más. Ahora, la verdad en este sentido, que se acerca más a esta propuesta ya es que la mujer, si es que trabaja pesada, de forma pesada, o jupíbar algo hipojía, o peguatas se ve, o yupía en la escalera durante el embarazo, pues así riesgoso. Pero el riesgo recua, la no se taja y cangue, sino y que tu hardware recoina petin desprendimiento. A de desprendimiento, o digamos, según el grado de desprendimiento, y que tú, o el riesgo de vida del bebé. Oye, podemos sangrar la cuña de guasúa, no hay suficiente oxígeno al bebé, hay que tú con riesgo de perder ese bebé, ¿verdad? Pea sí que tú pero ahí lo va a poner gente, o sea, está mala, o se va a ir la mitad, ya en el sentido de que o sienta y cambia. Pero me da en cierta manera, doctor, la cierta actividad física, cierto ya hecho movimiento, ya poponave, ya pande. Claro, no, de hecho que sí, de hecho que es muy bueno el trabajo normal sin esfuerzo y también incluso hacer caminatas, incluso se puede hacer ejercicios, ya sea en la casa o en algún gimnasio, siempre y cuando que
alguien que maneje esos aparatos o las técnicas y que tú aguantas hoy cuaja de que peape cuña caraí de guasu hajina y que tú con los cuidados. Pero sí, no hay restricciones. Y la que guasu ahora ella hace un guaysa más paralizado. Nada, ni puede tener su. Si era una mujer peteí cuña activa, que tiene un trabajo quizás no pesado, pero sí está un vapor, pero en el trabajo positería, puede seguir hasta que de tu baby anda por el mismo peso que tiene. De repente ya de tu vemos ya por la vida cotidiana. Bueno, ahí entonces que tú o retrocedes o tranquiliza, pero una vez que, porque sepa, porque el cuerpo la yegua su página que tiene que dejar todo ya, la diría. Ya, tú has veído, doctor, tipo de trabajo, allí para esta vez tengo y cuñado para jugar pupe, o sea, o en oficina, hañas en dula, o guapuetere iba, oficina, apo, o tal trabajo, o ya po, peo costa y te hija la parto normal, ya en dua, pea pico cierto, doctor. Pea y catú. Y tú cierto, Y catú porque es saludable. Es Mm. saludable la mamá embarazada y catú muestra Hoy en movimiento. hoy en movimiento, en acción, todo eso ayuda muchísimo. De hecho que hoy en esta institución Cosonaver orajaba en cuenta, muy en cuenta un papel temas, era oír la tipo charla y muchos consejos a las embarazadas, club de embarazadas, voy era. Entonces, la yegua suba ya la cuña caraí, o ñembo, eso me acuerdan, para qué clase de ejercicio y que todo ya po, haga un ajebo, vela y fecha de parto y que todo para que sea lo más fácil posible. Así es que es recomendable. Está bien que la haga yegua suba ahora, o más, por la oficina, haga y tiempo libre, y que todo Ya por la actividad ya por física. la actividad física, sí. Ajá. No tan, o cuidar a Vila seguramente de manera moderada, porque hija es la. Pepe pues ya le colamos las dudas y que tú la o ya potamos la actividad pero en gimnasio pues oye evara pete o Pepe y que tú hará o aconsejar su pe epa y que tú ya po epa de que tú ya po en cuanto a ejercicio juega pues ya poséramos la ejercicio actividades físicas y que tú veo por andula y doctor pe epa y que tú ya po epa no ley cuidando a su bebé y siempre recibita la consejo, orientaciones y que toda esa ore con la mejor actividad para su embarazo. Jape, ñañi, imagina, doctor, visita a profesional o consulta, ya es allá yande, na llevan. Pe hay cada o ya por la cuña, porque ya entusa, pues antes, y no sé, da jaibo, y ya ye pisicando, dice, ña fulana, hija, anga, se me empujan, guay, tende, mo, ya, anga, o si no, tú, ña fulana, y de mo, y se me empujan, anga, Okay, hablando de PEA, por ejemplo, respondemos bien la pregunta. Realmente a veces ahora es complicado ahí, ahora es una situación muy difícil. La PTI cuñas de Guasú, guaje prácticamente en trabajo de parto. O guaje ahora en la guardia, en la urgencia. Pero por andu supe bau tiempo para las de Guasú, no hay. Bueno, ya miran de carpetas, andarui. Pero realmente muchas veces la consultara es una vez. Entonces, ahora no hay datos, no voy a en cuenta, ya que no consultáis esta estudio, por ejemplo, no hay en rango tapanajani, muchas veces es muy complicado en nivel momento. Es muy, respondiendo a la pregunta, realmente es muy bueno que tenga más o menos números a esta. Primera consulta, si es posible, tendría que ser en el primer trimestre. Dice, antes de las 12 semanas, primera consulta. Pero en ese sentido, muchas veces ni me pora, porque la cuña hoy cuavo ver la yegua suja, generalmente ya ojoma a la primera consulta, generalmente. Pero otra gente, otras mujeres, najani lleva.
Pero bueno, primera consulta entonces antes de las 12 semanas. Va a UPE de provecho. Y que toda muestra ya popa y sobre análisis completo. Ha hoy bahía hina los niveles hoy bahía que toda muestra ya corregí A tiempo. a tiempo. Porque ¿qué pasa? Petei cuñaje de Guasúa. Ya por el análisis, por ejemplo, o sea, que es muy anémica. Vamos a suponer que de 12 a 14 es lo normal en cuanto a hemoglobina. Que tuvo el CO10. ¿Entendés? Entonces, PAP embarazo oye peru oye punto oye jiveina la y hemoglobina pues TRI oye jiveta. Porque consumida y PAP proceso de embarazo consumida. Entonces, pues es muy importante de que la mamá apenas que se entera que está embarazada pueda acercarse ya a algún centro asistencial de salud y que toda muestra oye ya pues ¿verdad? Análisis completo a ver pequeña ecografía. Va a ecografía, primera ecografía que tuvo servillan de vagina y cuajagua de guasupa ha de tiempo para la de guasujina. Porque hoy pues está cuña o huerco y menstruación no es un ciclo muy regular. A veces un mes por otro mes y al final da ya un tiempo de amenorrea por eco, un tiempo más para la no veis la menstruación porque está embarazada, a veces da ya pillé. Entonces, en ese caso, primera ecografía, ella ya antes de las 10 semanas, realmente es muy fidedigno. Y puede haber hasta 3 días de error nomás. O sea, es muy fidedigno. Pero cuanto más tiempo pasa, la primera ecografía ya puede estar en ya hay que tomar o ya La margen de error, margen de error tú sabes también. Entonces, primera semana, o sea, primera consulta en esos tiempos de o sea, menos de 12 semanas, upega tú, UPPP 12 semanas a 13 semanas, o IPT consulta ya pues una ecografía. La ecografía es marcadores cromosómicas. Ya las va en cuenta en algunos detalles importantes del embarazo. UPI la tercera consulta en la semana 20. Entonces UPP ya se llega a la análisis para más de copa hoy. O sea, ya que primera consulta UPR ya hoy prácticamente ya regulamos, ¿verdad? Hoy ya hay ecografía morfológica era. Entre semana 20 a 22 es lo ideal. Ya se a todas las partes del bebé hoy por ambas vaginas. Ya se a oreco papá y po y pisa y cuera y cuera y ti y nami ya cuapaite bebé. Entonces, y que tú muestra oíamos algo alterado y que tú muestra veis oye ya po algunas consultas especializadas, ¿verdad? Ya se a para ya mejorar la situación. Y después en la semana entre 30 a 34 más o menos sería la consulta, la penúltima de eso. Pero ya oye se imagina. Si un bebé estaba atravesado hasta la semana 34-35 o íntimo atravesado, es muy probable que no lleguemos ahí. No lleguemos ahí allá. O sea, hoy vive una presentación pélvica, por ejemplo, o sea, iñaca y bateo a los es mucho más difícil, es mucho más complicado el parto en ese caso, ¿verdad? Aunque en el caso de programa cesárea. Se puede programar cesárea. Si es que se sabe a tiempo, se puede programar cesárea. Pero ¿qué va a pasar? Cuñas de Guasúa, nunca no ya puedo caer ecografía. En trabajo de parto. En trabajo de parto, ahora no hay no hay tiempo, ya puedo subir ecografía, ahora no hay bueno, después de un tiempo de batalla, va a aparecer IP. Va a aparecer IP. Había sido la niña camputa bateo, entonces es complicado y no hay tiempo, hay que hacer de todas formas el parto, pero complica mucho más. Entonces, por todo eso es lo que es muy importante, PAP tiempo ya las lleva. Entonces, en total, consultas, así la importante de promedio, y tú ya contratas 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 5, a no ser que haya algo entre en esos tiempos, algo alterado, pero generalmente con 5 puede ser suficiente ya. Y ni apasionante es importante temico, tema ñaño mongueta, gina, doctor, ja. Algunas recomendaciones finales.
Y Pucujina con temas así, hay que, yo creo que lo más... Catuina segunda edición. Y Catuina porque legalmente es muy bueno este tema. Solamente como recomendación, repetirse de que nadie me en contra de nuestros familiares, de nuestras amistades, ni de ayuda, sea con su conocimiento, nadie me en contra. Y quizás ni tampoco va a ser muy dañino, porque la idea no es luego dañar. Yo sé que ni de escuela, ni de abuela escuela, consejo ni de vecina, y no es en pro de mentirnos o de dañarnos. Son creencias que ellos realmente o adquiría de sus antepasados a pesar o lleva. Pero ñande justamente más bien ya importante la ñande papá puajú, ñande mamá puajú, y que todo hoy cuave y va esa para la realidad. Va para ciertos. Va para ciertos a quizá otro que no tiene fundamento. Lleva hay que todo ahora compete conocimiento básico. Va esa para que tú actúas o va para que tú ya por caso, va para que tú no ya por caso. Pero al fin y al cabo ya de papá puajú, ya de mamá puajú, tajina la decidía la para la olla pota. Va campana para la gente. Tu pesite. Va para la agua onduride, ma te va decidir ta olla por agua. Aguille de autor de tiempo. Agua ya viene. Pecha girokura ñaño mongueta hina cuaco tema importante temía. Ha ni que enderezaraiti. La vida ha epetín regalo de Dios. Ha el hombre hina ha entrovetea hina cuñajo asá pe proceso y por aitea hina de embarazo. Ha epetí bendición tu paña de yara y te omean de hina. Ha ñande yara y postama vive ya recolleta hina peteín siguiente edición. Tau pecha.